Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo Chidori. Capítulo 4. Amigos de antaño. Pax era un hombre listo, lleno de determinación. Ya fuera matemáticas, las artes mágicas o incluso conceptos totalmente teóricos, él rápidamente los entendía. Era bastante aparente que mantenía un fuerte interés en los campos de administración territorial y economía. De hecho, algunos de sus comentarios en clase eran bastante creativos y tenían bastante sentido. Mientras los dos éramos mirados en menos e ignorados por los mocosos aristócratas, seguía siendo más que suficiente para abrir los ojos de los maestros. Es más, él también era capaz de utilizar 3 lenguajes. Estos eran la lengua humana del continente central, la lengua del dios de la lucha del continente Vegarito y el lenguaje del dios bestia del gran bosque. Además, me había dicho que estaba ahora aprendiendo a su vez la lengua del dios del mar. Casualmente, las únicas lenguas que yo podía hablar eran simplemente la humana y la del dios demonio. Mi madre intentó enseñarme otras lenguas, pero fui incapaz de aprenderlas. La única razón por la cual podía comprender la lengua del dios demonio era porque había muchas personas de la tribu de los demonios viviendo en las cercanías. Mi maestro tenía la sangre de estos recorriendo sus venas y la persona con la que se casó mi tía era también de la tribu de los demonios. Pero a pesar de que dije eso, prácticamente no tenía oportunidad de usarla. ¿Cómo eres capaz de aprender tanto? Cuando pregunté, esta fue la respuesta que me fue dada. Cuando llegue el momento de que administre mi territorio en el futuro, me imagino que me reuniré con aquellos de la tribu de los demonios o de las bestias, quienes resulta que no entienden muy a menudo el lenguaje humano. Si solo es administración, ¿entonces no sería suficiente contratar a un intérprete? En ese caso, cuando llegue el momento de contratar a un intérprete, ¿no será necesario verificar si acaso serán capaces de transmitir cuidadosamente las palabras que necesito que digan? ¿Tiene que ser particularmente necesario que seas tú quien lo haga? Más que una necesidad, es algo que absolutamente debo hacer. De cualquier forma, el número de mis aliados es bastante reducido. Él no era la clase de persona que hablara demasiado sobre su situación. Según sabía, él provenía originalmente del reino del rey dragón, por lo que, aparte de saber que su madre era una aristócrata, no podría mencionar ningún otro detalle digno de ser mencionado. Además, él mismo había dicho que no tenía muy buenos recuerdos con respecto a eso. Como resultado de ser continuamente excluido, tenía muy pocas personas a las que podía llamar aliados además de haber sido separado del hombre a cargo de su educación y de su madre. No solo eso, pero él había sido enviado a la Academia Real de Asura bajo el pretexto de estudiar en el extranjero. Fui capaz de entender todo esto a partir de las conversaciones que habíamos logrado tener con un poco de mis propias conjeturas. De todas formas, ¿realmente encuentras necesario aprender la lengua del dios del mar? ¿No son ellos la clase de gente que activamente evitan contacto con aquellos que viven en la superficie? A pesar de que no es visto como un asunto demasiado problemático, desde tiempos antiguos, aquellos en las áreas costeras y ellos se han visto absortos en varias disputas. Eventualmente ellos las transformaron en conflictos a gran escala, degenerando más adelante en luchas. En muchos casos, terminó generando que mucha sangre fuera derramada por asuntos sin sentido. En ese caso, ¿no hay nada que se pueda hacer sobre ello? Yo no lo veo así. Luego de investigar algunos documentos, aunque dije lucha, realmente fue solo un gran número de asuntos triviales.
Antes de que siquiera se dieran cuenta de ello, la tribu humana ya había profanado las cosas que la tribu del mar consideraba importantes. ¡Wow! Si alguna clase de diálogo puede iniciarse, entonces algunos problemas podrán resolverse en el corto plazo. Sin embargo, está el asunto de que una aldea ya haya sido aniquilada. Por supuesto, habrá muchos casos en los que no se pueda resolver simplemente hablándolo. Sin embargo, si puede haber un entendimiento al hablar, para que ambas partes lo lleven tan lejos como para luchar, espero que pueda haber un espacio para negociar y poner fin a las hostilidades, dijo él con una sonrisa. En cuanto a mí, no había ningún sentimiento en particular que surgiera en mi interior por esto, pero había un poder bastante persuasivo detrás de ello. Así que junto a él, estudié el lenguaje. Y, cuando llegó el momento de estudiarlo con él, incluso lo encontré sorprendentemente sencillo de aprender. Seguramente era debido a su aptitud de si fuera yo, de qué manera lo usaría. Todo esto mientras estudiaba diligentemente y daba su mejor esfuerzo mientras lo tomaba en consideración. Dejando a un lado el hecho si acaso terminaría o no usando lo que aprendí, el haber tenido tales ideas mientras estudiaba de esa manera, lo encontré de alguna forma emocionante. A propósito, a pesar de que era él, su talento en la esgrima era simplemente normal. Conmigo, que comencé a estudiar el estilo del dios del norte a una edad temprana, sin importar cuán duro lo intentó, jamás pudo vencerme ni una sola vez. De ninguna forma estoy diciendo que fuera débil, él estudió el mismo estilo del dios del norte que yo e incluso tenía las bases firmemente aprendidas. Pero, incluso después de decir todo eso, seguía careciendo de habilidad. Sieg, realmente eres fuerte. Lo que es fuerte es todo este poder innato con el que nací. ¿Eres como un mico? No creo que llegue a ese nivel, aunque quizás se podría sentir de alguna forma similar. Miko era el nombre dado a los niños nacidos con extraordinarias y terroríficas habilidades. Me puse a pensar en muchos de los conocidos de mi padre y no mucho después recordé que había una sola persona que poseía fuerza sobrehumana. Sin embargo, la diferencia entre mi fuerza sobrehumana y su fuerza sobrehumana era infinitamente diferente. Para haber obtenido la fuerza que tengo ahora, tuve que entrenar mi cuerpo una considerable cantidad. Sin embargo, se dice que esa persona jamás tuvo que siquiera entrenar una sola vez la suya. Además, incluso con lo fuerte que soy ahora, sigo sin ser rival para él en cuanto a fuerza física. También, me enorgullece decir que mi maestro es el dios del norte Kalman III. Probablemente sea la diferencia entre los maestros. Ah, ya veo. La persona que vino a enseñarme el manejo de la espada, a pesar de lo considerablemente fuerte que era con ella, podría no ser tan bueno como el líder de la facción después de todo. Cuando se trataba del tema de perder frente a mí en la esgrima, él realmente no parecía prestarle demasiada atención. De todas formas, la vida en la escuela junto a él era disfrutable. Si pienso en ello, es muy probable que él fuera la primera persona a la que podría considerar un amigo cercano. Y aunque hay algunos amigos bastante cercanos en la ciudad mágica de Saria, cuando pienso en ello desde el fondo de mi corazón, acerca de quién era el más cercano, solo estaba él. Habiendo sido atraído a ello por Pax, llegué al punto en que me volví diligente en mis estudios. El método de enseñanza de Pax era bastante bueno, y en un abrir y cerrar de ojos, me había recuperado de lo atrasado que me había quedado con respecto al resto de mis clases. Y a pesar de que recién me había puesto al día, mis mejores notas me ubicaron justo en medio de los promedios altos. Sin embargo, eso solo estaba limitado a la parte académica. Cuando se trataba de mi ranking respecto a las artes marciales, estaba en la cima de mi clase. ¿O quizás de toda la academia? No sentía la necesidad de investigar muy en detalle eso. Pax me enseñó cómo estudiar, y a cambio, le enseñé a Pax esgrima. Tal como yo no era un gran pupilo con respecto al aprendizaje académico, Pax de forma símil no era un gran estudiante de las artes marciales. Su cuerpo estaba fortalecido y parecía tener un buen entendimiento de lo básico, pero parecía que simplemente era incapaz de mejorar. Y así, debido a ello, sus resultados quedaron similarmente en la mitad de los puntajes más altos. Aunque para él,
Eso era solamente en las artes marciales, su ranking en la porción académica estaba en lo más alto de la clase. Incluso después de que comenzáramos a juntarnos, seguíamos siendo ignorados como siempre. Ininterrumpidamente, nuestros resultados mejoraron con el tiempo, excepto en aquellos donde estábamos a la cabeza. Eso jamás cambió. En este punto en mi así llamada vida escolar, era tan gris como siempre. Pero en comparación a los momentos cuando estaba solo, definitivamente tenía algo de color. Afortunadamente, fui capaz de pasar el tiempo de manera agradable. En su mayor parte debido a Pax, definitivamente. Tú no vas a ir de nuevo allá el día de hoy. Un amigo tan cercano como él, por supuesto, tenía cierto pasatiempo. No, no creo que sea correcto llamarlo un pasatiempo. Mejor dicho, un hábito, no, probablemente sería mejor llamarlo un mal hábito. En la Academia Real de Asura, cada 10º día era un día de receso escolar. Los estudiantes tenían la libertad de utilizar su tiempo como quisieran dentro del campus, pero se les prohibía salir del lugar. Principalmente debido a los problemas que tendían a surgir de ello. La Academia Real estaba situada justo en medio del distrito que aislaba a la nobleza de clase media de la nobleza de clase alta. Si uno dejaba atrás la frontera de donde vivía la nobleza de clase media, uno llegaría donde los nobles de clase baja se encontraban, y más allá de eso era donde los plebeyos habitaban. En cuanto a la Academia Real, no solo aceptaba estudiantes de intercambio de otros países, sino que también plebeyos con habilidades particularmente altas. Sin embargo, está de más decir que la mayoría eran hijos de la nobleza de Asura. Aquellos mocosos aristócratas quienes eran criados en ambientes cerrados, bajo la excusa de una aventura, descendían en el lugar donde los plebeyos estaban. Y así, como uno esperaría de algo obvio, problemas surgían. De vez en cuando estaba la verdadera posibilidad de un estudiante falleciendo, y cuando eso se volvió un punto de preocupación, fue simplemente natural que fuera prohibido. Sin embargo, aunque no mucho tiempo pasó desde la fundación de la academia, había estudiantes que eran incapaces de tolerar esto. Luego de varios años, un vacío legal fue creado y se convirtió en un feriado para que los estudiantes comenzaran a ser capaces de moverse libremente en el exterior. Ahora, mientras que la academia, para preservar su dignidad, lo prohibía de puertas afuera, definitivamente existía la sensación de que se había rendido por completo en intentar obstruir ese vacío legal. Así que sin pretexto alguno, nosotros también hicimos uso del vacío legal para ocupar nuestro día libre dirigiéndonos al pueblo. Luego de salir por el pequeño agujero que fue abierto en la parte trasera del edificio de la escuela, ya estábamos ahí en la ciudad capital del reino de Asura. El lugar donde íbamos era un lugar particularmente oscuro, incluso dentro del reino. ¿Debería llamarlo un lugar de dudosa reputación? Bueno, si uno lo miraba desde cierto punto de vista, probablemente lo era. Se trataba del lugar al que uno iba por el hecho mismo de que era sospechoso. Este era el lugar donde el drenaje de las áreas del castillo real y el distrito aristocrático desembocaba. Era la zona habitada por los plebeyos, un lugar particularmente sucio y con un olor desagradable. Y se le conocía como los suburbios. Los suburbios estaban rodeados por las murallas del castillo y siempre había guardias apostados en estas. La razón de esto era para prevenir que los vagabundos de los suburbios entraran a los terrenos del castillo. Por supuesto, la otra parte de sus deberes era proteger a aquellos de nosotros con el estatus suficientemente alto y permitirnos entrar. Pax, sin embargo, estaba bien versado en el arte de infiltrarse en lugares tales como este. Una vez me contó que la persona a cargo de su educación fue el que le enseñó cómo hacer tales cosas. Para aquellos que vivían en los suburbios de la capital del reino de Asura, tales centelleantes lugares como la Academia Real o el distrito aristócrata sonaban como mentiras descaradas. Pequeñas y destartaladas casas estaban alineadas en hileras y allí podían verse escenas tales como un hombre yaciendo a un lado del camino recostado sobre su propio vómito, mientras sostenía con fuerza una botella de licor, niños totalmente desnudos corriendo con palos para luego desaparecer en los callejones. Habiendo dicho eso, no todos se encontraban afectados por la necesidad de comida, ropa o albergue, las necesidades de la vida.
Echando un visto en una de aquellas pequeñas casas, mientras bebían una sabrosa sopa, una madre y su hijo podían verse riendo juntos. Luego, ocasionalmente, podía verse a una joven mujer con un collar de hierro alrededor de su cuello siendo guiada por un hombre bien vestido. Probablemente una esclava camino a ser vendida. El hombre claramente era un traficante de esclavos. La joven tenía una afligida expresión en su rostro, demasiado cansada, y con una expresión de derrota. En cuanto a su apariencia, bueno, era simplemente un rostro ordinario. En otras palabras, la cara normal de aquellos que claramente entendían que iban a ser vendidos como un objeto. Con el fin de poder seguirlos, nosotros nos movimos a través de los suburbios. En cuanto a los residentes de estos, cuando nos veían a nosotros, quienes estábamos bien vestidos, se nos acercaban ocasionalmente estirando sus manos como si estuvieran esperando que cumpliéramos alguna clase de pedido. Pax ni siquiera les daba una mirada y en su lugar decía, no debes darles nada. De lo contrario, jamás dejarán de revolotear a tu alrededor. ¿Entendiste? Después de salir de un callejón oscuro, se abría una zona que se asemejaba a una plaza. Era la zona interior de los suburbios, un lugar que uno jamás se imaginaría que existiría tras observar el área circundante. Un lugar que rebosaba con un fervor propio. En una plataforma ubicada en el centro, se encontraba un grupo de personas totalmente desnudas siendo expuestas. El mercado de esclavos. Comparado a aquel en mi pueblo natal, era un tanto más pequeño, pero no había error alguno. En el reino de Asura, la postura oficial sobre la esclavitud es que se encontraba prohibida por ley, pero eso solo era de puertas afuera. Porque de hecho se realizaba en secreto aquí. Y ahora, por razones desconocidas para mí, Pax tenía el pasatiempo de venir a echar un vistazo al mercado de esclavos. Puedo decir, sin embargo, que la razón por la que Pax venía aquí no era para comprar un esclavo. Ese esclavo de por allí pareciera tener una considerable habilidad en la esgrima, ¿no crees? ¿Qué opinas tú de sus manos? No, esa clase de callos no se obtienen sosteniendo una espada. Quizás, ¿provienen de trabajar en el campo? Aquí, dale un vistazo a mis manos. Si solo practicas esgrima, entonces no puedes tener callos en estos lugares. Entonces, ¿qué tal si fuese de otra escuela de esgrima? ¿En ese caso podría tener esa clase de callos en otros lugares? Quizás. Sin embargo, él hacía comentarios en base a lo que veía. ¿Qué clase de persona era ese esclavo? ¿Cuál era su fuerte? ¿Qué clase de experiencias esa persona había tenido? Antes de convertirte en esclavo, ¿a qué te dedicabas? ¿De qué estatus social originalmente provenías? A veces comparábamos respuestas, pero en su mayor parte era él simplemente diciendo lo que se le ocurría. Ah, ese hombre que está siendo observado por todos, aunque está usando ropas raídas, su cabello y uñas están limpias. De casualidad, los comentarios no estaban limitados a solo los esclavos. Es un empleado que sirve a un noble. De casualidad, incluso podría ser alguien de la familia real. Boa. El traficante de esclavos es miembro de la tribu de las bestias, ¿verdad? Él a su vez está vendiendo a aquellos de la misma tribu. Sin embargo, la atmósfera en esta parte se siente diferente de las usuales áreas humanas. Quizás, por casualidad, alguien de una compañía de ladrones traicionó a sus compañeros y los está vendiendo en su lugar aquí. Esclavos de la tribu de las bestias consiguen un precio bastante alto aquí en el reino de Asura, ¿correcto? El traficante de esclavos y el cliente que vino a comprarle una vez más se volvieron el objetivo de las observaciones de Pax. Aunque habían muchos errores en sus observaciones de los esclavos, sí era bueno inspeccionando a los clientes. Él era capaz instantáneamente de distinguir a aquellos que poseían un alto estatus de aquellos que poseían una posición más baja. Pax, ¿realmente eres concienzudo con respecto a los detalles? ¿Lo sabías? Fui instruido en esto por parte de mi madre. El cómo ver a través de los disfraces y de aquellos que mienten sobre su estatus social. ¿Tales cosas pueden ser enseñadas en el reino del Rey Dragón?
No, al parecer fue mi padre quien le enseñó esto a mi madre, o por lo menos eso entendí. Cuando Pax dijo eso, su rostro tenía una mirada indescriptible. Era una de anhelo, diferente de la nostalgia, su expresión facial parecía complicada. Debido a eso, probablemente se tratara de alguien que ya debería de haber conocido. Para él. ¿Qué clase de lugar era este sitio? Para él. ¿Qué clase de existencia era su padre? De todos modos, resulta sorprendente que te guste visitar un lugar como este. Aunque quería saber sobre ello, no pregunté directamente, puede que yo tampoco tuviera el suficiente coraje en mi interior. ¿Un lugar como este? Tú estás aquí, así que ¿qué clase de lugar esperabas que fuera? Escuchando su contrapregunta, por un momento fui incapaz de responder. En cuanto al mercado de esclavos en mi tierra natal, la ciudad mágica de Saria, jamás puse un pie ahí. En el pasado, cuando andábamos tonteando con mis hermanos y hermanas mayores, intentamos colarnos para echar un vistazo, pero fuimos descubiertos por una de nuestras madres, y fuimos forzados a escuchar un sermón mientras estaba sumamente enojada, así que jamás lo volvimos a intentar. Sería una mentira decir que no estaba curioso sobre ello, pero jamás habría pensado que un noble e inteligente hombre como Pax hubiera venido intencionalmente a esta clase de lugar. Este lugar es un lugar retorcido y los malos están en control de este. Dije así mientras observaba el área circundante. Primero que todo, los vendedores de esclavos eran bastante vulgares. La parte superior de sus cuerpos estaba descubierta y llena de tatuajes. También parecían tener varias cicatrices y fulminaban con su mirada todo a su alrededor mostrando desagrado. Segundo, los esclavos que tenían en venta, todos estaban en pobres condiciones de salud. Los esclavos que puedes ver públicamente no parecían estar visiblemente enfermos, pero podía darme cuenta que no estaban recibiendo en lo más mínimo una cantidad apropiada de comida. La locación en sí misma era mala también. Las acequias con las aguas hervidas de los suburbios emitían un aroma de como si algo se estuviera pudriendo. De seguro que si alguno bebiera esa agua tal como estaba, probablemente estarían absolutamente enfermos. A su vez, las condiciones sanitarias eran condenables. Además, si algún miembro de la realeza o de la aristocracia viniera a este lugar a comprar un esclavo, estoy seguro que podría decir que jamás podrían ser la clase de persona que podría considerarse como virtuosa. Retorcido, G. Bueno, por lo menos no es un gran lugar, ¿verdad? Mientras Pax decía esto, él comenzó a caminar. Mientras observaba a los esclavos, al vendedor y al cliente que estaba evaluando seriamente si hacer o no una compra. Pero mi padre parece que tuvo una debilidad por lugares como este. ¿Parece que tuvo? Para cuando ya había nacido, mi padre estaba muerto. Jamás escuché la voz de mi padre y solo he visto su rostro en un retrato. ¿En serio? Él usualmente no era alguien que hablara mucho sobre su historia personal. Por lo tanto, hoy era la primera vez que había escuchado que su padre ya estaba muerto. Bueno, tenía una vaga impresión de que sería algo como eso. Aunque no sé qué es lo que hay para gustar en un lugar como un mercado de esclavos, para que mi padre se escapara a menudo del castillo para visitar tal lugar, pareciera ser que algo estaría causando algún problema. G. Sin embargo, él parecía estar reuniendo a un grupo de personas que estuvieran ahí con el propósito de controlarlos. Luego de oír eso, quise hacer en el futuro algo parecido. Mientras hablaba sobre su padre, una lejana mirada se podía ver en sus ojos. El padre que jamás había visto más allá de los retratos. Eso, comparado a como yo veía a mi propio padre, podría haber dado una imagen aún más grande que la vida para contemplar. En algún punto en el pasado, el hombre a cargo de mi educación me preguntó la razón por la que estaba tan obstinado en escuchar la razón por la que mi padre estaba tan obsesionado con tal lugar. Aunque sus palabras eran un tanto evasivas, también habló de ello hasta el final. Tu padre definitivamente fue odiado en el país. Así que ¿dónde más podría haber un lugar para que fuera él mismo sino en los suburbios? Se decía que su padre originalmente era un príncipe de un país llamado el Reino de Cirone.
Su pequeña estatura probablemente se debía a la maldición con la que había nacido y debido a ello, su comportamiento a su vez empeoró, siendo incluso descuidado o maltratado por la familia real. Se podría decir que fue inevitable que él encontrara un lugar al cual pertenecer. No fue solo mi padre. Escuché que mi abuela materna originalmente fue una esclava. Mi abuelo, quien fue el rey del reino del rey dragón, la compró y aunque no entiendo su intención detrás del por qué mi abuela fue comprada, este eventualmente se volvió su juguete y así mi madre nació. Por supuesto, mi madre, al ser la hija de una esclava, fue marginada. Su abuela al parecer tenía cabello azul. Cuando uno piensa en alguien con cabello azul, piensa en alguien de la tribu Migur. ¿Es esa la sangre que corre por aquellas venas o es la sangre de otra tribu de la raza de los demonios? ¿O carece totalmente de relación y el color de cabello es simplemente algo innato? No podía estar seguro solo por su historia. Sin embargo, cierta hija e hijo habían heredado dicho color de pelo y ese estigma los marcó como descendientes de una esclava. Y entonces, fue mi turno de ser excluido. Sin embargo, no le guardo rencor a mi abuelo. Este reconoció a mi madre como su hija y así ella fue criada adecuadamente debido a eso. Luego de que dijera eso, Pax se detuvo. Exactamente en la mitad del mercado de esclavos. Mi padre encontró su lugar en un mercado de esclavos y mi madre fue la hija de una esclava. Alrededor nuestro, los traficantes de esclavos estaban mostrando sus esclavos de la forma que estimaban conveniente para exacerbar el gancho de venta. Inhalando los aromas que flotaban en el ambiente circundante, con letreros en todos lados llenos de vulgaridades. Así que, me pregunto, el mercado de esclavos es sucio, apestoso y, tal como lo entiendo, en ninguna forma un buen lugar. Pero, no puedo pensar de esto como un lugar maligno. Pax dijo eso con una sonrisa distendida. Bueno, ya sea bueno o malo, es necesario. Aunque no puedo decir que la esclavitud sea una buena institución, incluso si solo se ha mantenido en las calles. Por otro lado, no debería dejársele estar como ahora. De no ser controlada y manejada apropiadamente, el número de personas desafortunadas solo se incrementará. En el futuro, cuando reciba mi territorio, tú podrás tomar una decisión clara sobre si querer ir a un lugar así de nuevo. Con una correcta administración y dado que planeo que un lugar así no se convierta en un sitio donde los malos estén en control, siento que es necesario conocer muy bien qué clase de lugar es, tanto por dentro como por fuera. Por lo tanto, la razón para venir aquí es su estudio. Pax, mientras mostraba una amarga sonrisa, se encogió de hombros. Para él, el mercado de esclavos no era un lugar maligno. Por supuesto, los esclavos tampoco lo eran. Si resulta ser un lugar maligno, entonces su existencia con el tiempo, seguramente se volverá retorcida. Estudiar, dices. ¿Acaso quería ratificar su propia existencia? ¿O quería afirmar la existencia de su propia madre y padre desatendidos? Simplemente no lo sé. Aunque había una cosa que sí entendía, sea lo que fuere, él estaba aspirando a algo muy grande. De lo contrario, ¿por qué otra razón vendría a estudiar algo en un país tan lejano del reino del rey dragón y no simplemente observar y estudiar el mercado de esclavos de su propia nación? ¿Es tan detestable para ti el venir a un lugar como este? Aunque no estoy entusiasmado, somos amigos de estudio. Pax me miró resplandecientemente. Para él yo que había renunciado al sueño de convertirse en un aliado de la justicia y para él yo que vivía una vida escolar sin propósito alguno, él era una existencia sumamente envidiable. Capítulo 5. Actualmente, con mi hermana menor. Sieg. Escuché una voz en medio de mi siesta. Dado que escuchaba esta voz a diario, experimenté una sensación de déjà vu. ¿Cuánto más planeas seguir durmiendo? Levántate. Abrí mis ojos. Cuando me levanté de la cama, miré hacia afuera de la ventana y vi que ya era mediodía. Al mirar en la dirección opuesta, vi que era igual que siempre, mi mamá de pelo blanco tenía sus manos en las caderas, regañándome. Hoy también, había tenido que despertarme.
Aunque yo no me quejaba, también era fastidioso para mi mamá el tener que hacer esto todos los días. Voy a airear los futones el día de hoy, así que levántate de una vez. Está bien. Siguiendo sus exactas palabras, sin siquiera cambiarme de ropa, dejé mi cuarto. Ya te preparé el desayuno, así que apresúrate a bajar y come. Bueno. Mientras daba una desganada respuesta a las palabras de mi madre, atravesé el pasillo y bajé por las escaleras. Y entonces, a medio camino de las escaleras, vi a una niña de cabello azul sentada. Era mi hermana menor, Lily. Cuando posé mi mirada en sus manos, me pregunté qué es lo que estaba haciendo dado que parecía que estuviera jugueteando con algo similar a una concha que tenía muchas protuberancias. ¿Quizás era alguna clase de herramienta mágica? Realmente no entendía para qué pudiera ser usada, pero no era una escena extraña. Su pasatiempo era ensamblar y desensamblar herramientas mágicas. Así que, encontrándose con algo de tiempo libre, ella estaba jugando con eso. Si bien era algo bueno, también era un problema al no saber el momento y lugar cuando la inspiración podría atacar. Cuando amas lo que haces, realmente podrías terminar absorto en tu trabajo en cualquier lugar. Ya fuera en medio de una comida o el baño, dentro de una tienda o caminando en la calle, incluso en momentos como estando sentada en un callejón, ella comenzaría a trabajar con herramientas mágicas. Hoy, bueno, parecía ser uno de sus mejores días. Lily. ¿Hoy es tu día libre? Cuando toqué su espalda con mi pie, ella pareció asustarse tras girar la cabeza, mirándome directamente. Luego, tras devolverme la mirada y observar lo que tenía en mi mano, ella negó con la cabeza. ¿Entonces no es tu día libre? ¿No es demasiado tarde para que llegues al trabajo correcto? Correcto. Anda a cambiarte de ropa. Te acompañaré hasta allá. Ah, seguro. Por favor. Aparentemente, ella había estado en proceso de faltar al trabajo. Le escolté mientras subía las escaleras hasta asegurarme que hubiera entrado a su cuarto, tras eso volví a bajar. Me preguntaba si se debía a que la personalidad de Lily era de esa forma o el hecho de que yo era ignorado en la Academia Real, pero entre nuestros hermanos y hermanas, ella era la única que no asistía a la academia. Dado que era mi hermana menor en sí quien no deseaba ir a la Academia Real, obtuvo en su lugar un trabajo a través del contacto de papá en la compañía Sanova, la cual fabricaba y vendía obras de arte y herramientas mágicas. En cuanto al puesto de Lily, principalmente se encontraba en la división de desarrollo y reparación de herramientas mágicas. Ella parecía ser bastante confiable e incluso se le entregó un taller privado de parte de la compañía. Para mi hermana menor, quien amaba cualquier cosa relacionada con las herramientas mágicas, esa clase de ambiente laboral tenía que ser similar al paraíso. A pesar de eso, ella llegaba crónicamente tarde o simplemente faltaba al trabajo. Usualmente, como hoy por ejemplo, se veía prácticamente absorta en la inspección de extrañas herramientas mágicas. Ella no estaba lo suficientemente consciente de su rol como miembro de la clase trabajadora. Bueno, yo de todas las personas no tenía moral de decir eso. Da la casualidad que mi hermana menor, Cristina, había entrado en la Academia Real de Asura. Su color de pelo no era azul ni verde y desde un comienzo estuvo ansiosa por ir al reino de Asura, así que nuestro padre y madres no tuvieron nada, en particular, que decir sobre eso. Mi hermana menor, a pesar de ser adulta, tenía una gran admiración por las princesas, así que un lugar como la Academia Real tenía que ser como el paraíso para ella. Me pregunto qué estará haciendo ahora. ¿Habrá conseguido un novio ya? Mamá roja. Lily irá ahora al trabajo y yo la voy a escoltar. ¿Está bien si tomo prestado un caballo? Así que hoy no fue un día libre después de todo, está bien. Solo ten cuidado. Luego de informarle a mi madre del cabello rojo en el comedor acerca de nuestra partida, rápidamente devoré mi desayuno y dejé la casa para ir a preparar un caballo. Tras ayudar a Lily a que se sentara detrás de mí en la montura, nos dirigimos hacia la compañía Sanova. A propósito, el caballo pertenecía a nuestra mamá pelirroja. No solo la esgrima,
sino que también la equitación era uno de los puntos fuertes de nuestra madre de cabello rojo, así que en el pasado, cuando éramos niños, usualmente nos llevaba a dar largos viajes. A propósito, yo también resulté ser bueno entrenando caballos. Cualquier yegua a la que se sujeta se termina volviendo obediente. A todos nosotros los hermanos, bajo el tutelaje de mamá Roja, se nos enseñó equitación y el cómo domar caballos. Casualmente, el nombre de este caballo era Caravaggio, mi padre lo nombró. Al parecer era el mismo nombre que el del caballo que mi abuelo alguna vez tuvo. Aunque yo no entendía la razón detrás de ello, pero siempre que papá tenía un animal, él jamás fallaba en darle un nombre, quizás era parte de su personalidad. Por otra parte, desde algunos momentos, Lily ha estado apoyándose contra mí, jugueteando con una herramienta mágica. Incluso mientras estaba en medio de un viaje o simplemente haciendo cualquier otra cosa, ella no le prestaba atención a otra cosa que no fueran estas. Así que, para no dejar que se cayera, diestramente manejé al caballo. Estaba bastante acostumbrado a ello. ¿Y qué clase de herramienta mágica es esa? Es una herramienta mágica que riega los campos. Cuando la sostienes de la varilla y viertes maná en ella, gira mientras repiquetea y esparce agua para todos lados. Vaya, también suena como si fuera a tirarle agua a la persona que la está usando. Es por eso que necesito ver si hay alguna forma de mejorarla. Mientras Lily estaba diciendo eso, comenzó a repiquetear. Aunque todos nosotros los hijos aprendimos equitación, Lily no era particularmente buena en ello. Cuando se trataba de subir, ella podía hacerlo, pero una vez que lo hacía, Lily terminaba completamente perdida con respecto a lo que había que hacer a continuación. Casualmente, mientras estamos hablando del tema, si Lily llegara a encontrar algo interesante a lo largo del camino, bien podría saltar, era bastante caprichosa y debido a que era baja, tendría problemas intentando volver a subir. Adicionalmente, Lily no tenía sentido de la orientación alguno. De la casa a la escuela y de la casa al trabajo, se esperaba que ella terminara perdiéndose en el camino. Sin embargo, ella no solía perderse cuando era niña. Habiendo dicho eso, para que esta persona perdiera su rumbo tan a menudo, simplemente se debía a que no tenía sentido de la orientación. Yo generalmente iba a buscar a la perdida Lily y la mayor parte de las veces que la encontraba, siempre parecía tener una expresión desconcertada en su rostro. Probablemente no fue enviada a la Academia Real, debido a que nuestro padre y madres tomaron en consideración su horrible sentido de la orientación. De todos modos, debido a esa clase de cosas, no puedo evitar acompañarla, cuando va atrasada. Y entonces repentinamente, una helada sensación bajó por mi nuca. ¡Kia! ¡Uva! ¡Está fría! Casualmente, gritos similares comenzaron a surgir desde varias personas que iban caminando por el vecindario cerca de nosotros. Lily, me estoy congelando. Realmente lo siento. Te he dicho muchas veces que no actives tus herramientas mágicas ahí atrás. Lily, por supuesto, había activado la herramienta mientras estaba sentada detrás de mí. Esto era algo común. Por lo menos hoy, puedo considerarme afortunado de no estar cubierto en llamas. Esta vez con una suave voz, la sensación de Lily contra mi espalda desapareció. ¿Acaso se había caído del caballo? Pensando que eso era lo que había sucedido, miré hacia atrás y vi a Lily corriendo hacia un lugar, cruzando la avenida principal mientras correteaba. Su destino era un puesto en la cuneta. Caravaggio. Dando media vuelta con el caballo, me ubiqué enfrente del vendedor. Mirando desde arriba, parecía ser una tienda que tenía algunos artículos mágicos en exhibición. La gente hacía herramientas mágicas y la naturaleza hacía artículos mágicos. Aunque parecían similares, estos eran diferentes y en cualquier caso, a Lily le gustaban ambos tipos. Entonces, siguiendo su comportamiento habitual al encontrarse con un lugar así, saltó de inmediato para ir a explorarlo. ¿Y su efecto? Cuando golpeas a alguien con esta vara, se le congelará el cerebro.
Se sentirá como si hubiera bebido una gran cantidad de agua helada. ¿Cuánto cuesta? ¿Le gustaría comprarlo? Señorita, no parece ser una aventurera o mercenaria. Es para investigación, para poder hacer herramientas mágicas similares. Oh, como se esperaría de la ciudad mágica de Saria, hay personas que compran con esa clase de propósito. ¿Así que tiene dinero? Lily sacó un pesado saquito de su bolsillo y puso 5 monedas que había sacado enfrente del mercader. Un precio adecuado. A pesar de que Lily era mala en cuanto a equitación, era rápida calculando y en formaciones mágicas. Aquí tiene. Oh, el andar con una suma de dinero tan grande, tiene que ser bastante adinerada, señorita. Es solo para oportunidades como esta. ¿En serio? Si yo fuera usted, estaría preocupado por los carteristas atacando. Bueno. ¿Es por eso que tiene un guardaespaldas? El mercader me miró, sonriendo mientras reía. ¿Se suponía que era un guardaespaldas? Él no es un guardaespaldas. Este tipo es mi hermano mayor. ¿Es así? Supongo que sus rasgos, excepto su cabello, son algo similares. No hay tal cosa. Ah. Extendí mi mano desde donde me encontraba arriba del caballo y tiré de ella antes de que se quedara pegada relatando la historia de su vida. Vas a llegar tarde al trabajo, así que necesitamos apresurarnos. Cierto. En ese caso, comerciante San, este es el adiós. Seguro, gracias por su patrocinio y tengan cuidado con los carteristas y secuestradores. Lily era tratada absolutamente como una niña. Lily era la hija de nuestra madre de pelo azul y esa parecía ser la razón por la que su apariencia era tan joven. Su forma de hablar y comportamiento también eran infantiles. Sin embargo, entre nuestros hermanos, ella probablemente era la más ardua trabajadora. Era obvio, dado que yo era el mejor trabajando en nada. Nii-san, ¿me dejarías golpearte en la cabeza con esto, para ver cómo funciona? No. Cuando miré hacia atrás, Lily parecía estar sosteniendo su cabeza en agonía. Parecía que ella acababa de probar los efectos del artículo mágico que había comprado en sí misma. En situaciones como esta, si fuera mi hermana mayor Lara, no habría servido que me hubiera negado y habría sido golpeado en la cabeza. Lily no puede sentirse satisfecha hasta que lo intenta ella misma. El cerebro congelado es real. ¿Nii-san, quieres probarlo también? Detente. Si lo haces nos caeremos del caballo. Bueno. Lily, aparentemente algo decepcionada, deslizó la vara en su bolsa alrededor de la cintura y comenzó a manipular una herramienta mágica. Avanzando en silencio sobre el caballo por un tiempo, nuestro destino comenzó a aparecer. El estudio poseído por la compañía Sanova. Cuando detuve al caballo enfrente del edificio, Lily se bajó. Hemos llegado. Gracias, Nii-san. ¿Todo bien y cuando regresas? Puedo volver a casa sola. Ya veo, en ese caso, cuídate, hermanita. Sí. De pies ligeros, Lily se dirigió hacia el estudio, pero se detuvo y repentinamente se dio vuelta para mirarme. Ah, Nii-san. ¿Qué sucede? ¿Olvidaste algo? Si quisieras trabajar, yo podría contratarte aquí. Lo sabes. ¿Verdad? ¿Sería tu chofer? Algo más como hacer mandados. Nii-san, sería conveniente, dado que ya sabes un poco sobre herramientas mágicas. Lo pensaré. Bueno. Tras una pequeña inclinación de la cabeza por parte de Lily, ella entró en el estudio, esta vez con certeza. Aún así, mi hermana menor parecía querer ayudarme a ese nivel para conseguir un trabajo. Ella, a su vez, entendía la situación en cuanto a mi desempleo, pero supongo que no debe pensar que estoy en un buen estado. Es más, las palabras del mercader de hace un rato me pusieron ansioso por los carteristas y secuestradores.
repentinamente desapareciendo un día y luego siendo puesto en exhibición en el mercado de esclavos. Es algo bueno que jamás haya pasado tal cosa. Bueno, a pesar de las apariencias, ella es una dama de la familia Greirat. Incluso si su equitación era mediocre, su esgrima y habilidades mágicas estaban muy por sobre lo ordinario. Además, en este pueblo, la familia Greirat tiene influencia. No puedo imaginarme que hubiera muchas personas que se atreverían a intentar algo contra la familia Greirat. Aunque, no tiene sentido ser descuidado, ¿verdad? Mientras murmuraba tales cosas, me marché. Vagando por el pueblo como siempre, eventualmente llegué a cierto negocio que frecuentaba. El Goblin Ebrio. Este bar era el lugar más discreto en la ciudad, el así llamado Tugurio en las afueras de la ciudad. No era la clase de lugar para los realmente conocidos, sino más bien, donde los villanos de poca monta se reunirían. Puede que algunas personas se estén preguntando por qué una persona tan honrada, como yo mismo, estaría en tal lugar. Sin embargo, era algo que me había dado cuenta. Igual a lo que Chatterman estaba combatiendo, no había mal que fuera sencillo de entender. Sí, el verdadero mal no se dejaba ver en la superficie, el mal siempre era furtivo y astuto. Estaba siempre acechando en las sombras y moviéndose tras bambalinas. Si alguien quisiera castigar tal mal, tendría que ir donde el mal estuviera. Al ponerse a sí mismo en el nido del mal, podría obtener información sobre éste. Oh. Pensando esto a medida que entraba al bar, ubiqué al rostro de siempre. Era un hombre pequeño y calvo. George, el corredor de información. George. ¿Cómo va el negocio? Oh, es ciego. Bueno, no tan mal. Las ventas de alcohol están en negro hoy por lo menos. Puedo invitarte a algo si quieres. ¿En serio? Gracias. Ah, pero alcohol no puede ser. Entiendo. George le pidió al empleado que añadiera un trago. Yo no acepto compensación, aunque no estoy pagando, pero aceptaré eso si es algo que se me ha dado de buena fe. Eso se debe a que la buena fe es compañera del aliado de la justicia. ¿Y qué tal tú, Sieg? ¿Qué tal todo? ¿Te refieres a cómo va mi desempleo? A veces bien, a veces mal, ya sabes. Ja, algo entiendo de lo que me dices. ¿Entonces hay algo interesante sucediendo? Una charla trivial era algo en lo que me involucraba, de vez en cuando. De cualquier forma, era básicamente un poco de chismorreo, era un buen lugar para comenzar de todas formas. No hay nada particularmente interesante que esté sucediendo. Escolté a mi hermana que iba tarde al trabajo, y cerca del mediodía encontré un niño que se había caído cerca de un callejón. Él estaba llorando, así que usé un poco de magia sanadora en él. Había un carterista en el mercado, así que hice que se tropezara con mi pierna y se cayó. ¿Tu hermana menor? ¿Ella es la llamada Lara? ¿O es Lily? Lily. En este instante, Lily es la única de mis hermanas menores que está en la ciudad. Ah, así es la cosa. Mi error. Los nombres son un tanto similares, así que a veces los confundo un poco. Parecía que hoy, lo que George quería saber era sobre Lily. Él era un buen oyente cuando se trataba de escucharme hablar sobre mi familia. Información sobre la familia Greirat probablemente se vendía a un alto precio, y dado que yo era la fuente, la credibilidad de la información era muy alta. Hay un rumor que dice que ella anda despilfarrando el dinero, y compra toda clase de artículos y herramientas mágicas. ¿Pero qué clase de señorita es realmente? Eso es, bueno, no hay error alguno en la parte de que ella compra toda clase de artículos y herramientas mágicas, pero eso solo es un pasatiempo. Mejor dicho, es algo más como un interés personal en ellos, dado que es una trabajólica. Después de todo, ella está desarrollando nueva mercancía para la compañía Sanova. ¿Nueva mercancía, ¿Algo que podría ser popular? Bueno, sobre lo que exactamente estuviera desarrollando, en verdad no lo sé.
No tenía idea dónde George estaría vendiendo la información de mi hermana mayor y menor. Debido a eso, no le entregaba ninguna información importante. Bueno, exactamente que estuviera desarrollando realmente no tenía idea. ¿Qué tal tú? ¿Hay algo interesante sucediendo? ¿Algo interesante, en el sentido de siempre? Correcto, en el sentido de siempre. Casualmente, parecía que George podría tener una vaga sospecha de que yo era un aliado de la justicia. Eso puede que se hubiera originado del resultado de que algunos villanos fueran suprimidos gracias a la información que él me entregó. Aunque yo creía que si un tipo no podía sumar 2 más 2 poco tendría que hacer siendo corredor de información. Nada realmente interesante, pero hace poco escuché un rumor extraño. ¿Un rumor extraño? Algo acerca de una banda de ladrones que frecuentemente ha estado apareciendo en el camino principal hacia el oeste. ¿Eso no es algo tan extraño, o sí? La ciudad mágica de Saria era una ciudad con un excelente orden público, sin embargo, era un área sin ley afuera de sus murallas. Cosas como bandidos apareciendo en las carreteras eran una ocurrencia diaria. Tarde o temprano, el país enviaría a un caballero o soldado para suprimirlos. El hecho era que, incluso si yo fuera a hacer un viaje hacia la zona oeste como un aliado de la justicia, me tomaría todo un día. Si me iba durante la tarde, prefería regresar a casa durante la misma noche. De ser posible, solo en la ciudad, más allá de esta se encontraba fuera de los límites de la jurisdicción del aliado de la justicia. Bueno, eso es desafortunado. Dicen que la banda de ladrones están vendiendo mujeres y niñas en el mercado de esclavos, a diario durante las noches. ¿El mercado de esclavos? Entonces, eso estaba cerca. ¿Alguna característica en particular? No sé todos los detalles, pero el líder pareciera ser aquel usando un pañuelo rojo. Fuera de eso. Como siempre, de George, extraía la información sobre los villanos. Tras eso, la charla trivial volvió a ser lo usual. Desde este punto en adelante, realmente fue solo una conversación normal. Escuché a George quejarse sobre cosas, y luego hablamos sobre lo bueno que estaban los cuerpos de las chicas del vecindario. Por supuesto, George no era el único con quien hablaba. También pasé mi tiempo hablando con los otros conocidos que tenía en el bar. Más tarde esa noche. Luego de que dejé el bar, me dirigí hacia ese sitio oculto en el centro. Entonces, en medio del terreno vacío, tiré de cierta cuerda. Hubo un chasquido y la entrada a la base secreta fue abierta. Cuando era más joven, mi hermano y hermana mayor hicieron este lugar junto conmigo, llevamos mesas, armarios, alfombras y cojines para convertirlo en nuestro escondite. En ese entonces, nos divertimos bastante jugando juntos aquí. Esta base no iba a ser heredada por nuestras hermanas menores, así que fue decidido que el último residente en heredarla sería yo. La pequeña cama y armario seguían estando igual a como se encontraban en ese entonces. O quizás, quien no había cambiado desde entonces era yo. Solo bromeo. Tras hacer esa broma, saqué cierto artículo del armario. Era un casco negro. El casco era de la clase que cubría toda la cabeza y era algo que encontré en el castillo del dios dragón, Orsted-sama, cuando acompañé a mi padre una vez en una visita. A propósito, aunque dije castillo, no era un lugar grande en lo absoluto. Si fuera a comparar su tamaño con otros edificios en el lugar, era un tanto más pequeño que nuestro hogar y papá la llamaba una oficina. Pero todos los que vivían en la ciudad lo llamaban un castillo. La razón probablemente era que consideraban irrespetuoso referirse al lugar donde residía Orsted-sama de otra manera que no fuera un castillo. ¿Acaso yo también había caído en ello? Antes de siquiera darme cuenta, había llegado al punto de llamarlo un castillo. Bueno, suficiente sobre ese tema. Había grandes cantidades de este casco ubicado en el gigantesco almacén subterráneo del castillo. Había 20, no, quizás eran 30. Los cascos que estaban siendo exhibidos en fila sobre un estante eran similares a este, sin embargo,
El diseño de cada uno de estos cascos negros difería un poco de los unos a los otros, tal como cierta sección de una tienda de herramientas mágicas. Entre estos, había uno al que yo me había traído, era un casco bastante genial. Pero por supuesto, incluso si fuera la cosa más genial de todas, jamás la robaría. Sin importar lo estúpido que pude haber sido como niño, jamás robaría algo que fuera propiedad de alguien con quien mi padre trabajaba. Aún así, lo tomé en mis manos, dejando escapar un suspiro de admiración mientras lo sostenía. No me di cuenta que Orsted-sama había aparecido detrás de mí diciendo, «Puedes quedarte con eso». Desde ese día en adelante, este casco se volvió mío. Orsted-sama siempre estaba usando uno de similar diseño y aunque había muchos parecidos, este era solo mío. Con el fin de probar que era de mi posesión, le tallé el emblema de una luna creciente en la frente del casco y lo hice el símbolo del Moon Knight. De pies a cabeza, me puse unas ropas de color negro y el casco en la cabeza. Dando el toque final con una capa oscura, la figura que se reflejaba en el espejo no era otra que la del aliado de la justicia, Moon Knight. Hoy también, me desharía del mal en esta ciudad. Capítulo 6. Actualmente, en el mercado de esclavos. Mitad de la noche, saltando de techo en techo, me dirigía a mi destino. Ataviado totalmente de negro, con una máscara plateada sobre mi cabeza, tarareando lo que era la canción de la justicia. Una negra cortina de la noche, una brillante luna en el cielo. Una sombra iluminada por la luna. Una sombra enmascarada color plata. Un aliado de la justicia, dicen. Un hombre que derrota al mal, dicen. Yo soy un caballero de la luna de la justicia. Yo soy Moon Knight. Justicia, amor y coraje surge desde mi corazón. Simplemente, el amor y la valentía derrotan a todo el mal. Una brillante luna plateada en el cielo nocturno, es el aliado de la justicia, Moon Knight. La canción de Chatterman que mi padre me cantó hace mucho tiempo, una parodia de esta, claro está. Mientras cantaba esto, mi ánimo mejoró un poco. La determinación iba subiendo. Al mismo tiempo, también sentí como si pudiera olvidar todas las cosas desagradables. Allá, G. La ubicación a donde finalmente llegué era un lugar donde la seguridad pública era particularmente mala, a pesar de que estaba en el centro de la ciudad. No había nada parecido a un suburbio en esta ciudad. Aún así, seguía habiendo mucha gente empobrecida y malas personas. Tal gente tenía una inclinación a reunirse en un solo lugar y en la mayoría de los casos, el orden público de ese lugar disminuía. En medio de esa clase de vecindario, estaba el mercado de esclavos. En la ciudad mágica de Saria, se le consideraba como el mercado de esclavos con las peores condiciones. Los esclavos que allí eran vendidos estaban gravemente enfermos o cercanos a la muerte. En otros mercados donde dudarían en vender tales esclavos, aquí eran vendidos sin moverse un pelo. Por lo tanto, tenían una terrible reputación. Sin embargo, los precios eran extraordinariamente bajos y ocasionalmente uno se pillaría una ganga. A su vez, también vendían esclavos que no eran capaces de ser vendidos en los mercados usuales, tales como aquellos de alto estrato social o esclavos de raras tribus que fueron dejados atrás. Esto atraía a una multitud de aquellos que deseaban un esclavo, pero no poseían los fondos, traficantes buscando revender, aquellos que deseaban un trabajador descartable, mercaderes inexpertos o jóvenes aristócratas que eran embaucados para ir al lugar. A medida que me iba acercando mientras estaba escondido, el intenso y característico aroma de esta clase de área surgió. Era un aroma parecido al de los baños. Este es el aroma que más o menos estaba siempre presente en los mercados de esclavos. Sin embargo, mercados que lidiaban en particular con esclavos de clase alta también tenían cuidado con este aroma. A su vez, había un par de mercados de esclavos en la ciudad mágica de Saria, pero ninguno olía tan mal como este. La mercancía, los traficantes y los mecenas, me pregunto si todos ellos están sucios. Yug. Cuando intenté dar el siguiente paso,
repentinamente pisé algo blando. Una mirada reveló masas marrones y negras apiladas al límite del mercado, emitían una pútrida pestilencia y un enjambre de moscas zumbaba a su alrededor. Al parecer estos eran los desperdicios de los esclavos y que eran acumulados aquí. Mientras maldecía el no poder taparme la nariz mientras usaba la máscara, intenté limpiar el excremento que se había pegado a mi zapato. La determinación se estaba apagando. No, solo pisé un poco de mierda, eso es todo. Recobrando la compostura, seguí moviéndome a través de las sombras, buscando a la persona ya mencionada. El saneamiento aquí era una catástrofe. Probablemente uno contraería una enfermedad por el mero hecho de estar aquí durante un cierto periodo de tiempo. Vamos a simplemente ubicar el objetivo lo más pronto sea posible. Estaba buscando a un hombre vistiendo un pañuelo rojo. No había muchas luces alrededor a pesar de que estábamos en plena noche, haciéndolo sencillo el permanecer escondido en este mercado de esclavos al aire libre. Quizás era para esconder la condición de los esclavos, pero también dificultaba el poder discernir quiénes eran los traficantes. Aunque al mirar más de cerca, también había muchas personas cubriéndose los rostros igual que yo. Estoy en la posición de no saber si eso es algo bueno o malo. De cualquier forma, dado que en verdad no puedo ver a los traficantes de esta forma, decidí dejar mi escondite y acercarme. «Hey, hermano, tenemos una oferta súper rara». De repente, un traficante se me acercó. Realmente no tenía ninguna buena estrategia de ventas comparado a un mercado de esclavos normal, pero parecía que de todas formas estaban determinados a hacer una. Por supuesto, ignoré ese, ¿sabes? Es la segunda hija menor del rey hechicero. Miré al escenario estupefacto. De pie ahí estaba una escuálida y macilenta jovencita con su cabello azul en una trenza. La segunda hija menor sería Lily. No es ella. Casi me lo creí por un momento, pero obviamente no era mi hermana menor. El cabello trenzado era similar al suyo a primera vista, pero mirándola más de cerca, el azul del cabello de esta chica era teñido. Es más, la diferencia de edad era demasiado amplia. Primero que nada, mi hermana menor heredó las características físicas de la raza Migord y se ve como una niña, pero yo claramente puedo ver que esta chica ya es una adulta. Ella se ve prácticamente de la misma edad que yo y su rostro es simplemente demasiado diferente. Quizás alguien que solo le dio un vistazo una o dos veces podría haber sido engañado, pero no hay manera de que yo la confundiera, ya que la veo a diario. Mi hermana menor es más linda y suave. No te preocupes. Ella no está siendo rastreada, así que por supuesto el rey mago tampoco vendrá a recuperarla. Bueno, quizás eso se debe a que de partida es falsa. Olvídense de lo de ser rastreada, ella ni siquiera tiene pies libres para dejar rastro. ¡Wow! Asombroso. ¿Cómo obtuvieron algo tan raro? Jeje, bueno verás. Uno de los hijos del rey hechicero es un derrochador y desempleado y ha estado en una ola de compras por artículos y herramientas mágicas, por lo que, luchando por conseguir fondos, el padre vio a la hija, y, bueno. El hijo derrochador probablemente se refiere a mí. Pero oye, yo no soy tan extravagante. Quien estaba comprando todas esas herramientas y artículos mágicos era la misma Lily. Yo usualmente no tengo nada de dinero, y tampoco es que tenga muchos gastos en primer lugar. Soy un noble desempleado. ¿Qué te parece? Te daré un descuento especial por ella. Ah, si vas a vender un engaño, deberías pensar en una razón más creíble. Dije encogiéndome de hombros y rápidamente me largué. Si descubriera que mi verdadera hermana ha sido secuestrada la salvaría inmediatamente, pero no voy a seguirle el juego a esta clase de estafa. Pero él no eligió a la víctima equivocada. Mi hermana menor es despistada y se siente como si realmente podría terminar siendo secuestrada. Caminando a través de este lugar lleno de fraude y engaños, busqué a mi objetivo. De todas formas, los esclavos estaban en muy mala condición. Debido a que había examinado a los esclavos junto a Pax durante nuestros días como estudiante, entendía lo malo que era este lugar. Nadie parecía estar entero.
A primera vista parecían estar saludables, pero era totalmente falso usando maquillaje y aceites. El que todavía puedan fingir verse saludables ya es bastante bueno, con cosas como brazos rotos o estar cubiertos de heridas frescas. Ni siquiera en el mercado de esclavos en los suburbios del reino de Asura estaban tan mal como aquí. No puedo decir que la esclavitud sea una buena institución, incluso si solo se ha mantenido en las calles. Por otro lado, no debería dejársele estar como ahora, de no ser controlada y manejada apropiadamente, el número de personas desafortunadas solo se incrementará. Recordé las palabras que Pax una vez me dijo. La esclavitud en sí no era mala. Pero yo no puedo ver la situación actual de otra forma sino malvada. Incluyendo al reino de Ranoa, la mayoría de los países han hecho la vista gorda al tráfico de esclavos. Hay países que lo han declarado ilegal, pero no hay países que lo hayan regulado apropiadamente. No está prohibido en el reino de Ranoa, pero tampoco pareciera haber intenciones de regularlo. Uno pensaría que una persona como yo, que lidia con las cosas de manera rápida y descuidadamente, cerraría para siempre este negocio. Pero ya sea en el mismo lugar donde un mercado originalmente fue derribado, o en algún otro lugar, a cualquier ritmo un nuevo mercado volvería a aparecer. Oh. En medio de mis pensamientos, encontré al hombre usando el pañuelo rojo, el cual estaba cubriendo la parte inferior de su rostro, ocultándolo. Su cabello era mantenido corto y cercano a la cabeza, con una cicatriz cruzando su frente. Era él, sin lugar a dudas. No sé si la esclavitud es mala o no, pero los secuestradores definitivamente eran malos. Está bien. Me escondí en las sombras, revisé mi disfraz con el espejo que había preparado de antemano, limpié mis zapatos que seguían manchados, y luego le saqué brillo con un pedazo de tela. Si un aliado de la justicia apestara, su nombre quedaría arruinado. Vamos. Confirmé una vez más que me veía impecable y me puse de pie. Hasta ahí vas a llegar. Una voz resonó a través del mercado de esclavos. Mientras todos estaban activamente intentando descifrar de quién era esa voz, yo les di un vistazo desde mi elevada ubicación para luego volver a gritar. Ese del pañuelo rojo de ahí. Villano secuestrador. Tus fechorías quizás no pudieron ser expuestas durante el día y quizás tampoco podrán ser vistas bajo la luz del sol, pero tú no puedes escapar de los ojos de la luna. Pañuelo rojo, secuestrador. Con aquellas palabras, la mirada de todos cayó sobre ese hombre y también me descubrieron a mí al mismo tiempo. Ellos me miraron mientras estaba en lo alto. ¿Quién diablos eres, bastardo? Escuché a alguien preguntando eso. Solo había una forma en la que podía responder esa pregunta. Yo soy el caballero de la luz plateada que brilla en la oscuridad. Posé y declaré, el aliado de la justicia, Moon Knight, ha llegado. El del pañuelo rojo y sus lacayos intercambiaron miradas confusas los unos con los otros, y así una vez más, volvieron a preguntar, en la misma forma, para que lo escuchara. ¿Quién eres? ¿Por qué estos tipos tienen la necesidad de seguir haciendo que me repita a mí mismo? Realmente no lo entiendo, pero no es genial seguir dando mi nombre, así que rápidamente pasé a la siguiente parte de mi discurso. Villanos. Personas como ustedes, secuestradores, no son permitidos en mi amada ciudad. Aquí voy. Salté del lugar de donde estaba. Al mismo tiempo, el del pañuelo rojo y sus lacayos desenvainaron sus espadas. Me he acostumbrado bastante a esta clase de reacción. 5 personas en total. Sin embargo, la justicia no puede perder. Aprendí cómo pelear contra múltiples oponentes gracias a mi maestro. Golpe de luz lunar. Primero, llevé mi puño al primer tipo que había desenvainado su espada, apuntando a la mandíbula. Esta técnica que noquea al oponente de un solo golpe es algo que aprendí de mi mamá roja. La primera persona intentó defenderse, pero fue demasiado lenta, sentí mi puño llegando a buen destino. Puño de luz lunar.
La siguiente persona intentó cortarme por atrás, mientras evitaba su ataque y a su vez lanzando un manotazo al revés. El nombre terminó saliendo mal. El nudillo era un golpe al cuerpo. To. Salto de luz lunar. Debido a que dos personas se acercaron con sus espadas, los evité con un salto mortal invertido. Esto no era necesario, pero se veía genial, quizás temblando a causa de mi voltereta, pero uno de los dos que me habían atacado desde atrás se encogió de miedo. Sí, eso era lo que estaba buscando. Joa. Golpe de luz de luna. Disparé mi puño en un contraataque al que no había reaccionado como el otro. Con eso, ya eran 3 personas. 2 quedaban, el del pañuelo rojo y un joven que se estremeció a causa de mi voltereta. Jefe, este tipo es bueno. Cálmate. Lo distraeré mientras aseguras la mercancía. El del pañuelo rojo fue en mi encuentro, y su postura no dejaba espacio para las aberturas. A pesar de que 3 de sus hombres habían sido eliminados, seguía calmado. No podía ver signo alguno de tensión. Su espada estaba bastante desgastada. Al juzgar por estos 3 puntos, él era bastante capaz. Esos movimientos son del estilo del dios del norte. ¿Verdad? Estás equivocado. Este es el puño del caballero en las sombras formado a partir de la luz lunar. Su nombre es el puño de luz lunar. Cuarto punto. Él inmediatamente reconoció mis movimientos como parte del estilo del dios del norte al verlos. Sus habilidades de observación también eran agudas. Recientemente, escuché rumores sobre un estúpido mocoso luchando con técnicas de combate. Eres tú. ¿Verdad? Correcto. El mal debe perecer. Aquí voy. Ven a mí. Grité y di un paso hacia adelante y luego el del pañuelo rojo también hizo lo mismo, pero las señales eran diferentes. No había indicación de un ataque. Si bien aparentaba querer atacar, estaba tomando una pose para lanzar un contraataque. Este tipo era del estilo del dios del agua, la escuela que se centra en contraataques. Hablando de técnicas para repeler, se dice que de los 3 grandes estilos, ninguna es superior a esta. Oye, ¿qué sucede, justiciero? Yo pensé que dijiste que ibas a atacarme ahora. Si esto es todo lo que tienes, mi compañero va a huir con la mercancía, ¿sabes? Bastardo. ¡Qué cobarde! Realmente me desagradaba el estilo del dios del agua, ellos jamás hacen el primer movimiento. Mientras detienen sus pies en el lugar, ajustando la distancia restante poco a poco, sin dar la impresión de estar atacando en lo más mínimo, fuerzan al oponente que ataque primero o los tientan a hacerlo a través de provocaciones. Debido a que mi oponente no va a lanzar ningún ataque por su cuenta, esto realmente no será una lucha visualmente atractiva. ¿Qué sucede? Ven a pelear con tus golpes geniales, no puedes atacarme o algo. En lo absoluto. Aquí voy. De ser posible, evito tomar la iniciativa contra un oponente del estilo del dios del agua. Pero a este ritmo, su lacayo huirá con aquellas víctimas secuestradas. No hay nada más que pueda hacer. Moonlight. Ambas manos listas en mi cintura, di un paso hacia atrás. En ese momento, él también se lanzó hacia mí. ¿Eres estúpido? Finta. Di un aplauso con ambas manos. Al mismo tiempo, generé maná y magníficas chispas se esparcieron desde estas. Casi al mismo tiempo, el del pañuelo rojo blandió su espada. Era un contragolpe dirigido a mi mano derecha. Pero, Nekodamasi no era una técnica ofensiva. Había bastante distancia entre nosotros, así que su espada cortó el aire y falló por completo. Por supuesto, yo no iba a dejar pasar esta abertura. Toma esto. Moonlight Serenata. Lancé un puño con todo mi poder directo hacia su cara. El del pañuelo rojo estaba acabado, con un diente saliendo escupido de su boca mientras daba un par de vueltas en el aire, y terminar a continuación aterrizando varios metros más allá,
encima del fango apilado al borde del mercado de esclavos, un resultado aceptable. Eso ciertamente daba la idea correcta de que un villano había sido abatido. Con esto, estaba listo. Sentencia. Eek. Ayuda. No había finalizado, todavía quedaba uno más. Atrapé al último malo y lo dejé inconsciente con un golpe al cuerpo. Sentencia. Cuando volví a posar, las personas en el mercado de esclavos, quienes solo habían estado observando hasta ahora, huyeron en todas las direcciones. Probablemente significaba que todos ellos tenían alguna clase de culpa pesándoles en sus corazones. ¿Están bien? Sin embargo, no tenía intención de perseguir a nadie fuera de mi objetivo, debido a que ellos no se habían establecido aún en el camino del mal. Mejor dicho, vamos a priorizar proteger a las pobres víctimas. Les quité las esposas y mordazas a las personas que parecían haber estado a punto de ser vendidas como esclavos. Me salvaste. Fui repentinamente atacado en la carretera, que tal cosa sucediera. Gracias, gracias. Muchas gracias por salvarme. Las personas que habían estado alineadas como mercancía me miraron y agradecieron. Ante la gratitud ofrecida, yo solo tenía una respuesta. No es necesario ser tan formal. Como un aliado de la justicia, era un hecho. Aunque ustedes puede que hayan perdido sus posesiones, ahora están libres. Deberían irse a casa. Muchas gracias. Miren, es tiempo de que se vayan a casa. Todos ellos rápidamente se dispersaron mientras mostraban aliviadas expresiones. Mientras los observaba, me preocupé de atrapar al desmayado del pañuelo rojo con una soga. Iba a notificar a los guardias en mi regreso. El secuestro claramente era un acto criminal, pero era difícil hacer un arresto sin suficiente evidencia. Pero hoy hubo un montón de testigos. Este tipo definitivamente iba a ser lanzado a prisión. Justicia, completa. Parece que regresaré a casa de buen humor. Justo mientras me dirigía de regreso con tales pensamientos, noté a una niña observándome. Ella continuaba encadenada, observándome con ojos acusadores asomando entre su flequillo azul. ¿Por qué él los ayuda, pero no me ayuda a mí? Era la clase de cara que estaba poniendo, pero ella jamás me pidió ayuda. Cuando nuestros ojos se encontraron, rápidamente apartó su mirada mientras era tirada por un traficante de esclavos para que caminara hacia donde estaba una multitud. Yo no conocía los detalles por los cuales se terminó convirtiendo en una esclava. Incluso tenía su cabello teñido y terminó siendo vendida. Quizás fue el resultado de ser engañada por algún sinvergüenza. En ese momento, me resultaba imposible discernirlo. Todo lo que sabía es que probablemente, ella era una persona realmente desafortunada. No era bueno ni malo, simplemente triste. Si Pax fuera el héroe, me pregunto qué habría hecho. Dejé el mercado de esclavos atrás con las palabras de mi antiguo mejor amigo flotando en mi mente. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.